Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Seguimos aquí con el estudio de Romanos en el episodio 30 y hoy vamos a terminar el capítulo 11 y empezar con el capítulo 12. Vamos a ver esta doxología que Pablo hace al final del capítulo 11, junto con lo que va a venir a hablar después sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Pero antes vamos a ver lo que vimos la semana pasada. Vimos cómo Pablo hablaba que el tropiezo de Israel no es provocado de una manera arbitraria, cómo Dios quiere que se arrepientan y sean reinjertados, y para ello el Señor iba a provocarles a celos con el pueblo gentil. El pueblo gentil fue representado como un olivo silvestre que es injertado por fe y no puede enorgullecerse y jactarse contra el pueblo de Israel, porque si desobedecemos, el Señor también nos puede cortar. Y de la misma manera que el pueblo de Israel fue desgajado por su incredulidad, Dios puede volverlos a admitir si cesan su incredulidad. Los judíos son enemigos en cuanto al Evangelio, pero amados por Dios por la elección. Y vimos lo que significaba la elección, y las promesas de Dios son activas y Dios no ha desechado a su pueblo, que es el argumento que Pablo estaba diciendo desde el principio del capítulo y en otros capítulos también. Tanto los judíos como los gentiles han desobedecido y Dios ha tenido misericordia de todo. Esto es importante porque vemos cómo Dios es un Dios de misericordia y de amor para todo el mundo, ¿no? Así que vamos a empezar hoy con la doxología final, porque la semana pasada me quise quedar en la parte en la que el Señor muestra misericordia a todos, como Pablo habla de quién tiene Dios misericordia y cómo habla ahora de que porque todos han desobedecido, de la misma manera que son todos destituidos de la gloria de Dios, como vimos en el capítulo 3, también dice que el Señor ha tenido misericordia de todos y va a dar la oportunidad para que se conviertan, ¿no? Y aquí dice al final: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que para terminar con su discurso, que justo acaba de concluir con la frase porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, el versículo 32, Pablo cierra con esta alabanza a Dios, que se llama una doxología en el mundo teológico, ¿no? Y Pablo alaba a Dios por su sabiduría y por su conocimiento, la palabra ciencia. Dice que los juicios de Dios son insondables, que son tan profundos que no se pueden tocar, y sus caminos inescrutables o incomprensibles. En esta instancia vemos cómo las palabras de Pablo vienen ligadas a lo que ha venido exponiendo en estos últimos capítulos. Pablo se gloria en la sabiduría, conocimiento, juicio y caminos de Dios, y cómo todo esto se ve plasmado en su plan de redención para la humanidad. En esta doxología, Pablo hace también mención a algunos versículos del Antiguo Testamento, como lleva haciendo en unas cuantas partes del libro, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 24, Pablo parece que hace mención de Isaías 40:13, que son también alusiones similares que vemos en Job 15:8 y Jeremías 23:18, entre otros. Y ahí tenéis los versículos si queréis leerlos. Esta misma manera de hablar Pablo también la hace en 1 Corintios 2:16. La mención que Pablo hace en su doxología es prácticamente la misma que en Isaías 40:13, como podéis ver el versículo ahí abajo. Y esto demuestra cómo la palabra de Dios estaba en la mente de Pablo en todo momento. Así que Pablo hablaba y hacía alusiones a versículos en la Biblia. Aquí vemos en Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Y ahí vemos al lado de Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Así que es muy parecido, ¿no? Para que veamos cómo las soluciones que Pablo hace a la palabra del Señor, porque esto es lo que va a pasar con nosotros si tenemos la palabra del Señor en nuestra mente todos los días y la leemos. En el versículo 35, Pablo parece que hace una alusión al texto masorético de Job 41:11, aunque otros dicen que hace referencia a la oración de David en 1 de Crónicas 29:14. También es muy similar a lo que se dice en otras partes como Job 35:7, 21:31, Salmo 115:3, entre otros. Aquí vemos en Romanos 11:35, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, y en Job 41:11, quién me ha dado a mí primero para que yo restituya. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Es la primera parte del versículo 11. Así que Pablo quiere expresar la grandeza de Dios en comparación con nosotros, como su mente no la podemos comprender y cómo todo proviene de él y no de nosotros. Por eso va a cerrar el argumento diciendo lo siguiente en el versículo 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que vemos la forma de finalizar Pablo esta
sección de Romanos que básicamente viene exponiendo desde el principio, ¿no?, de Romanos, para demostrar la grandeza del Señor y cómo sus planes y su conocimiento es incomprensible para nosotros, una forma de demostrar la gratitud de un siervo de Dios al Señor. Y ahora vamos a pasar a Romanos 12. Así que después de dar esta exposición grandísima de muchos temas importantes, como los del estado del ser humano, en primeros capítulos, ¿no?, el moralista, la persona que busca la salvación por las obras o por su descendencia, la justificación por fe, que también habla, y exponer la dureza de muchos judíos y la inclusión del pueblo gentil también, ahora Pablo en este capítulo, en el 12, va a cambiar un poco el discurso de la carta. A partir de este capítulo, Pablo se centra más en la vida cristiana y de ciertas funciones de la Iglesia. Una de las intenciones es la de demostrar que somos cristianos en la Iglesia y fuera de la Iglesia. Es interesante la manera en que Pablo cambia el enfoque de la carta, de una carta muy doctrinal y profunda, teológicamente hablando. Ahora Pablo habla de la vida de la Iglesia. Esto es algo importante porque demuestra que Pablo no solo pensaba en doctrina y cómo ésta debería ser entendida entre hermanos, sino también el comportamiento de las personas entre cristianos, que esto a veces es las cosas que a veces pues faltan a las iglesias. Algunas iglesias se centran mucho en la doctrina y dejan de lado la convivencia cristiana. Y otras iglesias que se centran en la convivencia cristiana dejan de lado completamente la doctrina. Así que tener este balance que Pablo demuestra aquí en esta carta de Romanos. Pocas iglesias lo tienen. En Romanos 12, 1 al 3 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí vamos a poco a poco analizar estos versículos, ¿no?, porque Pablo los pone como antecedente a la unidad de la iglesia o al conjunto de la congregación. Esto es importante porque sienta las bases de lo que las personas individuales que forman la iglesia tienen que estar espiritualmente para poder ser agradables a Dios. Y para esto Pablo menciona cómo cada uno de ellos individualmente tiene la responsabilidad individual de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y no conformarse al mundo, sino ser transformado por medio de la renovación de su entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios. Y luego también dice, y no tener un alto concepto de sí mismo, sino estar con cordura, saber dónde tenemos que estar. La manera que Pablo expone estos puntos es importante. Como hemos venido diciendo, esta introducción a la conducta personal de los miembros del cuerpo de Cristo viene precedida de todo el mensaje que Pablo lleva dando hasta ahora y que concluye en el versículo 32, junto después con la doxología, expresando gratitud de Pablo hacia el Señor. Esto parece indicar que Pablo, después de mostrar las grandezas de Dios, de su amor por la humanidad y su misericordia a todos, por cuanto todos han desobedecido, llama ahora la atención a los de Roma y a todos los cristianos en consecuencia, a todos hoy en día también, a cómo deben de actuar de una manera acorde ante el Señor como miembros del cuerpo de Cristo. Así que dice, así que, hermanos, en el versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a ver este versículo. Cuando al principio dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Muchos teólogos interpretan las palabras de Pablo con relación al sistema sacrificial del Antiguo Testamento. En este sentido, Pablo estaría haciendo un paralelismo para indicar que de la misma manera que en Jesús el sistema sacrificial no sirve, pues Jesús entró una vez por todas al lugar santísimo, Hebreos 9, 9 al 14, y se sacrificó por nosotros, como dice en Efesios 5:2. Ahora la única manera de nosotros poderle ser agradable al Señor es por medio de nuestro cuerpo como ofrenda. También se puede entender, por lo que va a decir a continuación, que la manera que tenemos que servir al Señor es muriendo a nuestro yo y sacrificando nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Esto recuerda totalmente las palabras de Jesús a sus discípulos cuando le dice en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta es la muerte al yo personal. En este sentido, por ejemplo, el sacrificio vivo indicaría nuestra persona y nuestro ser actual. Esto aclararía que las palabras de Pablo no son enfocadas a una acción única para siempre, como por ejemplo el martirio por medio del evangelio, sino como algo que se tiene que hacer a diario, presentarse a diario en nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Luego dice que es vuestro culto racional.
Culto es la palabra latreia en griego y significa servicio, y racional es la palabra lógicos, que significa algo lógico o racional. Esto parece indicar que las palabras de Pablo son que debido a todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, recordemos la doxología final de Pablo, la manera más razonable o lógica es la de rendir nuestra vida al Señor. Aquí podéis ver, por ejemplo, las definiciones de los diccionarios de la palabra latreia, culto, y de la palabra lógicos, lógico o racional. Romanos 12:2 dice ahora, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante porque en griego el primer versículo se conecta con el segundo por medio de la conjunción y o kai en griego. Y esto lo podemos apreciar en el interlineal y la versión griega. Aquí tenéis el interlineal como dice, no os conforméis, y aquí veis como dice kai. Está uniendo las dos frases. No es una frase que empieza después, va seguida después de decir cómo tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo, ¿no? Y aquí lo veis en griego, latreia, acordaos, esto es el culto vuestro, kai, y no os conforméis a este siglo. Lo que indica que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo viene junto con el no conformarse al mundo, ¿vale? Es algo que se espera de nosotros. Lo importante de esto es que la conjunción hace referencia a lo que se ha dicho antes. En otras palabras, lo que va a decir en el versículo 2 no es algo que Pablo esté sugiriendo de una manera independiente de lo que ha dicho hasta ahora. El no conformarse a este siglo y el ser transformados en nuestro entendimiento para poder comprobar la buena voluntad de Dios viene derivado de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Esto es importante que lo podamos comprender. Por lo tanto, para poder entender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, es necesario que estemos sumisos al Señor, ser sacrificios vivos y que no nos conformemos a este siglo. Las implicaciones son muy importantes, porque si nos conformamos al mundo, esto indica que no podemos conocer la voluntad de Dios y por lo tanto no seamos los sacrificios vivos que Pablo dice que tenemos que ser. Otra implicación de las palabras de Pablo que tenemos que comprender es que todo esto está basado como gratitud del plan salvífico de Dios al que Pablo estaba haciendo referencia en los últimos capítulos. Por lo tanto, el no presentarse como sacrificios vivos y el conformarse al mundo implicaría que realmente no apreciamos en realidad el sacrificio de Jesús y el plan salvífico de Dios para la humanidad. Lo podemos comprender mentalmente, pero no realmente. Es importante entender que cuando Pablo se refiere a conformarse a este siglo, se refiere a las cosas del tiempo corriente o presente que están en contra de la voluntad del Señor, evidentemente. ¿Qué significa esto de no conformarse a este siglo o al mundo? Aunque mucho se podría decir de estas palabras de Pablo, puesto que en la Biblia tenemos muchas referencias a cómo los hijos de Dios, que hacen la voluntad de Dios, están fuera de este mundo, vamos a nombrar algunas ocasiones donde se habla de cómo somos diferentes al mundo. Recordemos la palabra de Jesús a sus discípulos en Juan 17:16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. En Efesios 4:22-24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí vemos la pasada manera de vivir y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, que vienen derivados de los deseos del siglo en el que están viviendo o en el que estamos viviendo ahora, que van en contra de la voluntad del Señor. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago 4:4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que de la misma manera que vemos cuáles son las bases de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos que representan el agradecimiento a Dios por su amor, este amor que ha demostrado por medio de su Hijo, el conceder la misericordia a todo el mundo por cuanto todos son desobedientes y que nos revela la voluntad de Dios en nuestras vidas, también ahora podemos ver cómo se pueden identificar las personas que se presentan realmente como sacrificios vivos y que demuestran su agradecimiento a Dios de verdad, no de una manera intelectual, pero de una manera de verdad. Esto se trata de un ejercicio que podemos hacer de una manera introspectiva. Amamos las cosas del mundo, la pregunta que hacemos, nos conformamos a las corrientes del mundo, estamos de acuerdo con el tiempo o el ciclo en el que estamos, que son cosas, estamos hablando que van en contra de la voluntad del Señor. Nos gustan estas cosas, estamos de acuerdo, nos conformamos a las cosas del mundo que van en contra del Señor, a las cosas corrientes de este siglo.
Así que creo que si pensamos en esto, veremos en qué posición estamos ante el Señor. Y una pequeña nota, en el Nuevo Testamento la palabra que utiliza Pablo como siglo es aion. También puede referirse, entre otras cosas, a la era presente y al mundo. En ocasiones se utiliza de una manera parecida a la palabra cosmos. Esto lo podéis ver en el diccionario que he puesto ahí. Así que ante la pregunta de cómo saber cuál es la buena voluntad de Dios, que va en contra de lo que el siglo y el mundo corriente está conformado, la respuesta es ir a su palabra, donde encontramos su voluntad representada. Así que si queremos saber si nos estamos conformando al mundo o no, tenemos que comparar lo que está en el mundo ahora y relacionarlo con la palabra del Señor para ver si nos conformamos al mundo o no nos conformamos al mundo. Romanos 12:13. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, digo pues por la gracia que me es dada. La gracia se trata de algo que recibimos de Dios inmerecidamente, como a salvación a través de la fe, pero también puede ser aplicada a un don o a un llamado. En este caso, Pablo lo más probable es que haga referencia a la gracia que le ha sido dada con relación a su ministerio. Un ejemplo lo vemos en Pablo y la gracia de Dios en él para su ministerio a los gentiles. En Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En Efesios 3:8, por ejemplo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así que vemos cómo la gracia está conectada con el llamado o el ministerio que el Señor da a ciertas personas. Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Sí que es importante ver la noción que Pablo tenía de su ministerio. Todo era por gracia de Dios y nada de lo que tenía era conforme a su conocimiento o a su persona. Este concepto se trata de algo que él mismo deja claro en Filipenses 3:7-8. Recordamos cuando dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Así que vemos como Pablo para él, todo lo que tenía antes no sirve para nada en comparación con la gracia que el Señor le ha dado para servirle y para este don que él tenía para el ministerio a los gentiles, entre otras cosas, aparte evidentemente su salvación. De esta misma manera tenemos que entender que los dones de Dios son por gracia y no nada de nosotros. Esto nos pone todavía en una situación más de sumisión ante Dios, quitando el orgullo de nuestras vidas y dejando que la persona especial sea Dios y no nosotros. Es algo parecido que vemos en Tito 3:5 que Pablo dice cuando dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que vemos aquí como claramente no tiene nada que ver con nosotros la salvación y tampoco los dones. Es algo que viene por gracia y es algo que tenemos que dejar al Señor y agradecer al Señor y no pensar que somos superiores porque entonces nos enorgullecemos en algo que realmente viene del Señor y no de nosotros. De hecho, Pablo, más adelante, en el versículo 6 del capítulo de Romanos que estamos viendo, va a hablar de cómo los dones son recibidos también por gracia. Vamos a ver esto ahora mismo, ¿no? Y cómo los dones y el llamado es por gracia. Una vez que entendemos que los dones y el llamado de Dios es por su gracia, entonces tenemos que enfocar cómo vemos el Evangelio de la misma manera. Si el Evangelio, seguir al Señor o el servirle en el llamado que Él nos ha escogido, como por ejemplo predicar, enseñar, etcétera, es para nosotros una carga, entonces estamos deliberadamente rechazando la gracia de Dios en nuestra vida, porque este llamado ha sido por la gracia del Señor, este don. Esto se puede aplicar a un don específico como los que mencionará Pablo después. Esto, por lo tanto, indicaría que estaríamos sirviendo al Señor carnalmente, sin agradecer su gracia y, por lo tanto, no presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Así que estaríamos ya en un acto de desobediencia. Las implicaciones son claras. No conocemos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta porque estamos rechazando su gracia mostrada en los dones que Él nos ha dado y que no queremos aplicar por vagueza o por lo que sea. Así que es una cosa importante que tenemos que pensar del Señor. Si rechazamos sus dones, si son una carga los dones del Señor para nosotros, entonces estamos rechazando la gracia del Señor, porque el don viene también por la gracia.
Ahora bien, de la misma manera, si la intención de cumplir el llamado de Dios es de una manera egoísta, nos gusta hacerlo, es todo lo que el Señor nos ha dado, nos gusta hacerlo por motivos personales, como por ejemplo monetarios, nos da dinero o nos da fama, como muchas personas, de igual manera estaríamos rechazando la gracia de Dios, porque estaríamos enfocando la gracia del Señor y el don que Él nos ha dado en nosotros mismos y no en Él, el dador de los dones. Por lo tanto, tampoco conoceríamos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque nos centramos en nosotros y de la misma manera estamos rechazando la gracia del Señor, porque estamos enfocando su don en nosotros y no en Él. Vamos a ver ahora el versículo 3, la parte que he llamado B, que dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Vamos a ver qué quiere decir Pablo con esto. Pablo ahora se enfoca en la actitud de los hijos de Dios entre ellos. Es interesante cómo Pablo va a mostrar mucha importancia en la categoría del orgullo, que es uno de los orígenes que destroza más el cuerpo de Cristo. Es por esto por lo que dice: tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esto es como decir que primero es más importante saber en qué situación estamos y no pensar algo de nosotros que no sea conforme a la verdad. Algunos interpretan que las palabras de Pablo están enfocadas a las personas que tienen autoridad en la iglesia. Sin embargo, esto parece que no viene reflejado en el contexto, especialmente por lo que va a decir con relación al cuerpo de Cristo en el versículo 5 y los miembros del cuerpo de Cristo que representan la totalidad de la iglesia. Así que es posible que sea con relación a todas las personas, que nadie en el cuerpo de Cristo se piense o se quiera ser algo más de lo que debe de ser. Por ejemplo, en el caso de los problemas que había en la iglesia de Roma, que estuvimos viendo la semana pasada, entre judíos y gentiles, esto también se podría aplicar a estas palabras de Pablo. En este caso, el no tener más alto concepto del que se debe tener es que tanto si se es judío como si se es gentil, ninguno es superior al otro, como el ejemplo del olivo, las ramas que hemos visto antes. Pues todos son hijos de Dios por medio de Jesús. Pero yo también creo que aquí Pablo se enfoca también un poco más a los dones dados a las personas, pero también esto que acabo de decir se aplicaría sin ningún tipo de problema. La palabra que Pablo utiliza como cordura, cuando dice sino que piense de sí con cordura, es la palabra sofroneo, que significa ser sobrio y cuerdo. Aquí podéis ver el diccionario para que podáis ver el significado que se le da a esta palabra. Esto implica que este sentido del cual Pablo habla era algo que tendría que ser normal entre los cristianos. En otras palabras, las personas que pensasen que eran superiores a los demás están consideradas por Dios como personas insensatas, porque no son cuerdas. De esto mismo Pablo habla en 2 Corintios 10, cuando dice lo siguiente sobre las personas que se alaban a sí mismas, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, mintiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, muy parecido a no tener cordura. Un poco más adelante, en el versículo 17 al 18, dice: mas el que se gloría, gloríase en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Muy parecido a lo que está hablando aquí en Romanos de cómo no tener mayor concepto del que somos. En este mismo capítulo, Pablo se gloria en la autoridad que Dios le ha dado para edificación. Esto es importante porque en lo que Pablo se gloria representa la autoridad que viene dada de lo alto, la cual Pablo sabe que es dada por gracia. Por lo tanto, Pablo no se gloria en sí, sino en la autoridad dada por Dios y cómo esta es para edificación. En el 10.8 dice lo siguiente: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo, por ejemplo, también en Filipenses expresa un sentimiento parecido cuando habla de todo lo que era él y como en la carne tenía en qué gloriarse, pero como todo esto, junto con su conocimiento, es considerado como basura para ganar a Cristo, que es el versículo que hemos visto antes en Filipenses 3.8 y cómo él estima todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús y cómo él tiene todo por basura y lo ha perdido todo por el Señor. El concepto básicamente es de reconocer que éramos pecadores bajo la ira y destituidos de la gloria de Dios y cómo Él, el Señor, nos ha liberado y ahora somos sus siervos, cambiando la mente del mundo, ofuscada en el yo y centrada en el yo siempre y en el egoísmo, a la mente de Cristo. Así que vemos como Pablo ahora dice que tenemos que estimarnos no conforme a los estándares del mundo, sino conforme a los estándares de Dios. Vamos a ver la tercera parte, Romanos 12.3c, cuando dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es a qué se refiere Pablo cuando dice conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. Es importante no interpretar esta fe como la fe salvadora. De esto ser así implicaría unas conclusiones difíciles de reconciliar. Si se interpretase que cada uno actúa conforme a la medida de fe que Dios le da, entonces hacemos también a Dios responsable de nuestras carencias. Por ejemplo, si una persona no tiene ganas de predicar o no tiene ganas de interceder, de orar, de ayudar a los pobres, etc., entonces puede decir que Dios no le ha dado una medida de fe tan grande como para hacer estas cosas o como se la ha dado a otros y por lo tanto no hace este tipo de labores para el cuerpo de Cristo. Y es esta conclusión ilógica por la que los teólogos y comentaristas se han abstenido de tomar esta interpretación que está fuera incluso de contexto. Aquí vemos el grave problema de esta posible interpretación de fe salvadora en este versículo, pues al final se incurre en el mismo error que hemos visto que Pablo combatía desde el principio de este libro, la habilidad humana de echar la culpa a Dios de nuestros pecados, justificándonos a nosotros mismos y poniendo a Dios como el culpable de nuestra irresponsabilidad y desobediencia. Así que evidentemente aquí Pablo no habla de la fe salvadora. ¿Cómo se puede entender esto de la medida de la fe que Dios ha dado? Existen varias maneras de interpretar las palabras de Pablo, especialmente por lo que dice después en el versículo 6 relacionado con los dones que Dios reparte, cuando dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe. Una de las maneras de interpretar las palabras de Pablo es que tiene que ver con cómo cada uno debe reconocer la medida del don que es dado por Dios y no pensar ser superior a los demás. Esta es la interpretación, por ejemplo, de Philip Melanchthon. En otras palabras, nadie debe de pensar de sí mismo más de lo que la medida de fe que se le ha dado. En este sentido, Pablo se refiere a la medida de la fe como a la medida del don que Dios ha dado, como hemos visto en el versículo 6. Por lo tanto, si Dios nos ha dado un llamado y unos dones basados en su gracia, no tenemos que pensar que somos superiores a lo que Dios nos ha llamado. También se podría decir que lo que Pablo quiere decir es lo siguiente cuando habla de la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Uno sería el estándar por el cual nos juzgamos a nosotros por nuestra fe compartida. De esta manera, nos miramos a nosotros mismos a partir de esa fe común que la gracia de Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Por otro lado, podría ser que se dé a cada creyente una medida o reparto diferente según la voluntad de Dios y aceptado por la fe. Así que existen estas dos posibilidades de entender este versículo. Lo importante que vemos es que Dios quiere que entendamos que no somos superiores a nadie y que los dones dados por gracia son siempre de Él y no de nosotros. Esta función del don se ve reflejada en los versículos siguientes, cuando dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En estos versículos, Pablo enfatiza que todos, aunque tengamos diferentes llamados, dones o funciones, somos uno en Cristo. Este es un llamado de Pablo a la unidad y al no pensar que nadie es superior a los demás, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Pablo en muchas ocasiones relaciona a la iglesia con el cuerpo de Cristo y tenéis unas cuantas referencias que podéis ver. Pero, por ejemplo, en Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, relacionando el cuerpo de Cristo con la iglesia. También en otras ocasiones Pablo menciona cómo en el cuerpo hay muchos miembros y cada uno tiene una función. En 1 Corintios 12, 14 al 20 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. De hecho, en 1 Corintios y en Efesios, Pablo nombra algunos de los miembros que existen en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 27 al 31 dice, por ejemplo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es cuando se pone a hablar del amor. En Efesios 4, 11, 12, algo parecido, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que vemos como hay miembros
Y Pablo en algunas ocasiones menciona algunos tipos de miembros diferentes y veremos cómo en Romanos también vuelve a mencionar algunos y otros diferentes que no ha mencionado, por ejemplo, en Corintios o en Efesios. Lo importante de las palabras de Pablo es que en el cuerpo de Cristo hay diferentes funciones y que esto no significa que nadie tenga un más alto concepto del que debe tener. Otra cosa también importante es que las palabras de Pablo también implican que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen funciones, algo que tenemos también que recordar. Esto es, todos son llamados a un propósito. Y esto es muy importante porque aunque en la iglesia haya llamados que tienen una influencia mayor que otros, esto no significa que las demás personas no tengan que ejercer un don o un llamado. Por ejemplo, en Hechos 6, 1 al 4, vemos cómo hermanos llenos del Espíritu Santo fueron requeridos para servir las mesas, que antes eran servidas por los discípulos. Esto lo podéis ver aquí en Hechos 6, 1 al 6, cuando dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Así que vemos a personas llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Cabe remarcar que como entre los escogidos para servir las mesas estaban, entre otros, Felipe y Esteban. De este último, unos versículos después, se dice cómo el Señor hacía grandes milagros y señales en el pueblo. Esto lo podéis ver 2 versículos más adelante, en el versículo 8. Más adelante, por ejemplo, en el capítulo 8 de Hechos, se nos habla de cómo Felipe hacía también milagros y señales, en Hechos 8, 5 al 7. Por lo tanto, para este servicio o don para la iglesia, también se tiene que estar lleno del Espíritu Santo. El ejemplo de Hechos 6 nos indica que todos los servicios son iguales para el Señor e igual de buenos. Por eso tienen que estar llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y aquí vemos cómo es importante para cualquier servicio estar llenos del Espíritu Santo, y el servir no es menos, pues también hay muchos problemas y disputas entre las personas, quejas de los que sirven y posibles quejas de los que reciben. Por esto la persona que tiene que servir las mesas también tiene que ser llena del Espíritu Santo y tener sabiduría, como lo tenían Esteban, Felipe y las otras 5 personas. Es crucial que estas personas estén llenas del Espíritu Santo para estas labores, donde muchas veces hay más nuevos conversos o posibles nuevos creyentes. Así que este servicio, como el de servir las mesas, no es para nada un servicio inferior, y se requiere también que las personas que lo hagan estén llenas del Espíritu Santo y tengan sabiduría para saber cómo reaccionar, para saber cómo hablar, etc. Así que no es un servicio para nada inferior en el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para hacer ese servicio, y las personas que predican tienen que presentar su cuerpo en sacrificio vivo al Señor cada día, lo mismo, de igual manera, que las personas que sirven las mesas. Pensar que las demás personas que no tienen un don de liderazgo no tengan ninguna función hace que existan divisiones en la iglesia. Uno, porque los que están en posiciones de liderazgo piensan que son más de lo que tienen que ser, y ya incurren en el pecado que Pablo dice que no hay que hacer. Y dos, porque las personas que no tienen esos dones de liderazgo pueden sentirse que son inferiores o incluso complacerse en su situación y convertirse en personas dejadas que no emplean su fe y su llamado, los famosos domingueros. Por lo tanto, las palabras de Pablo son claras. Todos tenemos un llamado, un don y un propósito a cumplir en el cuerpo de Cristo. Todos somos llamados a tener una relación con el Señor y a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivos para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no lo hacemos, jamás podremos conocer la voluntad de Dios en absoluto. Por lo tanto, vemos como cualquier don que nos es dado por Dios, mediante su gracia, requiere una vida entregada al Señor, sea cual fuere el llamado: evangelizar como Pablo o servir las mesas como Esteban. Los dos requieren disciplina con el Señor. En la iglesia contemporánea, en muchas ocasiones, se hace negligencia de este tipo de orden puesto por el Señor. A menudo se pone a cualquier persona a servir las mesas, o se trata de este don como de algo inferior. Sin embargo, todos los dones acarrean responsabilidad por las personas que podemos alcanzar. Los predicadores alcanzan a muchísimas personas, los evangelistas también, pero los que sirven las mesas a menudo tienen un contacto mucho más cercano con las personas que sirven. Esto hace que su testimonio y conocimiento del Señor tiene que ser grande. Por eso Esteban era un hombre lleno del Señor y de sabiduría, como todas las 7 personas que fueron escogidas.
Es por esto también que no hay que poner neófitos en roles de la iglesia, cualquiera que sea, como el más grande como el más pequeño. Santiago, por ejemplo, habla de la gran responsabilidad del maestro. Pablo también enfatiza que el que anhela obispado no tiene que ser un neófito. Santiago 3.1, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y en 1 Timoteo 1:5-7, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y en 1 Timoteo 3:6-7, no un neófito, hablando del obispado, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Recordemos que una también de las condiciones que los discípulos pusieron para las personas que sirviesen en las mesas es estar llena del Espíritu Santo, ser sabios y tener un buen testimonio. Así que eso es importante también para las personas que hacen el trabajo que a priori parece que es de menos importancia, pero que realmente para el reino del Señor y para el Señor no es de menos importancia en ninguna manera. Así que todos los que hacen un servicio en la iglesia lo tienen que hacer presentándose cada día como sacrificios vivos al Señor, tienen que estar llenos del Espíritu Santo, sabiduría y tener un buen testimonio. Así que, ¿qué es lo que hemos visto hoy? La doxología de Pablo es una clara demostración del agradecimiento que debemos de tener al Señor por su amor por toda la humanidad. Es algo que tenemos que tener en nuestro interior, no algo intelectual, es algo que tenemos que sentir, este agradecimiento, ¿no? Tenemos que todos también presentarnos como un sacrificio vivo al Señor. Y no tenemos que conformarnos a este siglo, sino tenemos que renovar nuestro entendimiento. De esta manera podremos conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que esto indica que si nos conformamos al mundo, jamás podremos conocer la voluntad del Señor. También hemos visto que no tenemos que tener un alto concepto del que debemos de tener, sabiendo que conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado, tenemos que actuar. También hemos visto que todos los que están en Cristo son parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto nadie es superior a otro. Sin embargo, hay diferentes funciones en medida al don que Dios nos ha dado. Así que esto es el estudio de hoy, hermanos. Espero que haya sido de ayuda para vosotros. Y bueno, la semana que viene seguiremos con el capítulo 12. Y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, no os olvidéis de contactarme o escribirme un comentario aquí en el vídeo y os responderé lo antes posible. Con esto terminamos. Muchas bendiciones y nos vemos la semana que viene.